Hoy vamos a tomar una enseñanza acerca de cómo Dios pide reflexión sobre cada uno de nosotros. Cómo ser un siervo de Jehová. Y cambiar un poquito el panorama de nuestra mente en el sentido de decir que somos líderes. Porque la palabra de Dios habla de que somos siervos de Dios y no somos líderes. Si nos vamos a la palabra literal de qué es un líder, vamos a reflexionar con la diferencia bíblica de un líder y la del mundo. Y tomando en cuenta un diccionario secular, dice así la palabra líder: es la persona que encabeza y dirige un grupo o movimiento social, político, religioso. Persona o cosa que ocupa el primer lugar en una clasificación o competencia. Esa es la palabra líder. Y en la iglesia creo que tenemos que cambiar un poquito el panorama de qué es una persona que dedica su vida para enseñar y reflexionar cuál es el propósito de Dios en su vida. Y un diccionario bíblico acerca de qué es un siervo o ministro. Dice acto de ministrar o de servir. Bueno, dice en el hebreo es el que sirve, es denominado como el término eved, que implica un servicio voluntario u obligatorio y designa a todos aquellos que tienen que servir, ser prisionero, estar bajo la voluntad de alguien y estar presto a lo que se le pide. ¿Y el líder qué hace? Es la persona que está en primer lugar. Si lo enfocamos bíblicamente, ¿cuál sería la forma de ser un siervo de Dios? ¿Un líder o una persona que prepara su vida para enfocarse a demostrar quién y para quién trabaja? Y lo vamos a ver como ejemplo en varios personajes de la Biblia. Y encontramos personajes históricos que hoy siguen aún impactando vidas de personas. Pero vamos a orar para pedir a Dios que nos ayude a preparar nuestro corazón para poder entender cuál es el principal objetivo de ser un siervo de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias por esta vida que tú nos das de vida. Gracias por tu misericordia, Señor. Y también gracias por esos hombres que tú utilizaste para que sean ejemplo en nuestra vida y poder dejarnos guiar como ellos lo hicieron en su momento. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y si podemos ver en la Biblia hombres tan impactantes a través de la historia, podemos hablar de Moisés. Moisés nació en un momento complicado, difícil, que estaba viviendo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Cuando dejamos de leer o estudiar Génesis, llegamos hasta que la tribu de Israel entró a Egipto, entraron 70 personas, porque el pueblo estaba sufriendo hambruna. Y de ahí se acabó la historia. Y el pueblo se empezó a multiplicar en Egipto. Llegó el momento en que ya ese pueblo ya eran más de 2 millones de personas. Dice la Biblia, vamos a irnos a Génesis 39. Donde llegó primero una persona a Egipto. ¿Y quién fue? José. Dios había preparado a José para que su pueblo pudiera tener un lugar donde reposar. Ahí levantó un líder, a una persona que preparó el camino para que su nación pudiera estar tranquilo y gozar de las bendiciones que Dios tiene preparado.
Y nos vamos a enfocar, perdón, en nuestro 39. Vamos a ir a Éxodo. Éxodo 1:6. Dice así: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel se fructificaron y multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos, ¿qué? La tierra. Y sigue diciendo: entrando se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: y aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una con nuestro enemigo, y peleen con nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, ¿qué más? Tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían ¿a quién? A los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dureza, servidumbre, en hacer barro y ladrillos en toda labor del campo y todo su servicio, el cual obligaba con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistéis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, ¿qué? Matadlo, y si es hija, dejarla vivir. Moisés estaba naciendo en un momento muy complicado. Nació en el momento que el pueblo de Israel se multiplicaba, donde eran esclavos y donde había un edicto. Y ese edicto era que él tenía que morir. Cuando Dios prepara a una persona para el servicio, aún en los momentos más complicados, la mano de Dios está con él. Y sigue diciendo así: pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que prevalecía la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por hacer las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces el faraón mandó todo el pueblo diciendo: echad al río a todos los hijos que nazcan y a todas las hijas, perseverad la vida. Aquí todavía no nace Moisés. Ya había un edicto, un momento complicado. Y el pueblo de Israel estaba sufriendo una opresión muy complicada, muy difícil en sus vidas. Y sigue diciendo así: 2:1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La que concibió dio luz a un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido ¿por cuántos? 3 meses. Pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calafeteó con asfalto y brea, y los colocó el niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Aquí Moisés apareció en la historia, en un momento complicado, en un momento difícil, donde el pueblo de Israel ya eran más de 2 millones de personas y estaban sufriendo opresión. Y se necesitaba un líder que les ayudara a salir de esta opresión. Sigue diciendo así: y una hermana suya se puso a lo lejos, a lo lejos para ver lo que acontecía, y la hija del faraón descendió a lavarse del río, y presentándose sus doncellas por la ribera del río,
vio la arquilla en el carrizal y vino y en una de sus criadas suya a la que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, he aquí, que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarle a la nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue a la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva este niño y críalo, y te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo dijo y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Un milagro. Los hebreos eran el pueblo rechazado por los egipcios. Y por el edicto, Moisés tenía que haber sido lanzado al río y ahogarse en el río. Pero la mano de Dios lo protegió de tal manera que este niño sobrevivió 3 meses, y aún más vino un milagro: que la hija del faraón lo adoptó como todo un egipcio. Y podemos ver que Moisés fue educado de tal manera en la mejor escuela de aquella historia, de aquel momento. Dice así: en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que lo golpeaba a uno de los hebreos, a sus hermanos. Moisés ya tenía más de 20 años, 30 años, educado como todo un guerrero, como todo un egipcio, en la mejor escuela, y podríamos decir que él iba a ser un buen líder, una persona que estaría al cargo de algún puesto egipcio. Es como si hoy digamos: mi hijo está estudiando en Harvard, en la mejor universidad del mundo, preparado para que él pueda enfrentar las circunstancias de la vida, momentos difíciles, y pueda sobresalir. Así se encontraba Moisés. Y podríamos decir que era una persona respetada, aunque juzgada porque tenía facciones hebreas, no como griego, perdón, como egipcio. Pero podemos decir que era una persona que iba a tener una dirección fuerte en su liderazgo. Pero él tomó una mala decisión, como todos los líderes que se levantan hoy en día. Se deja llevar por sus ímpetus, por sus deseos, por la educación que recibió. Porque la educación que recibió Moisés fue de un guerrero, de una persona que defiende y puede hacer algo más por alguien. Y así lo hizo Moisés. Dice: entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, ¿qué hizo? Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Él tomó una decisión muy fuerte: querer defender a un hebreo. Tomó la decisión de quitar la vida a una persona. ¿Y qué hacen los líderes hoy en día? Si ven que tienen opresión o una persona que le es contrario, busca la manera de eliminarlo y de quitarlo del camino que les toca. Y así Moisés respondió como todo un líder y no como un siervo de Jehová. Más adelante vamos a ver cómo este Moisés, siendo un gran líder, después se dejó llevar por la dirección del Señor y fue un hombre, un siervo de Jehová, el Dios vivo de Israel. Después de esto, Moisés, pues viendo que ya se encontró en el conflicto de que había asesinado a una persona, ¿qué hizo? Sigue más adelante, dice así: al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué lo golpeas a tu prójimo? Y él le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez
sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés, ¿qué hizo? Tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Una mala decisión que él tomó, podríamos decir, quiso hacer algo bueno, hizo algo malo. En el defender a una persona que estaba siendo oprimida, golpeada, afectó su vida en la manera que él quería ser libre, de cual él tomó la decisión de irse y durar 40 días, 40 años, alejado de Egipto, para el plan que Dios tenía preparado para él. Ahora la pregunta es, hermano, ¿te estás preparando para ser un líder? ¿O te estás preparando para que el Señor te ayude a ser ese siervo de Jehová que impacta a otras personas, así como lo hizo Moisés? Entonces Moisés, viendo que fue descubierta su pequeña acción de eliminar a un egipcio, dice así: oyendo el faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante del faraón y habitó en tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas. Mas los pastores, viéndolas, las echaron de allí. Entonces Moisés, otra vez, tomando los ímpetus, aquella enseñanza que había recibido como todo un líder de guerra, tomó y defendió a estas muchachas. Dice así: entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo de ellas a Reuel, su padre, él dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan temprano? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber agua a las ovejas. ¿Qué aspecto tenía Moisés? Todo un egipcio. O sea que él tenía una presencia que impactaba a las personas. Sigue diciendo así la palabra de Dios: y Moisés convino con morar con aquel varón y dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. O sea que defendió y tuvo una ventaja: tuvo una esposa. O sea que el Señor va preparando los caminos de cada uno de nosotros de diferentes circunstancias. Sigue diciendo, ahora vamos al 3. Ya pasó un tiempo en el cual Moisés ya se había adaptado de su antigua vida egipcia, de todos los privilegios, de todas las ventajas y virtudes que tenía un faraón o hijo de faraón, ahora adaptarse a otro sistema de vida. Dejar aquella comodidad, lujos en los cuales él gozaba, ahora estaba viviendo en un desierto donde no había esas comodidades y Dios tenía un propósito para su vida. Dios estaba preparando a ese Moisés, a ese siervo de Jehová, para un propósito especial. Y sigue haciendo así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio la zarza ardía en fuego, y la zarza, no sé qué, consumida. Dios había protegido a Moisés desde bebé. Fue al palacio del faraón, le enseñaron todos los enseñanzas de guerrero, educación más impactante para todas las personas. Ahora estaba en un desierto y Dios se le apareció en un momento en el que él no lo esperaba. Dios tenía un propósito para él y dice así: entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a verlo, lo llamó el Dios del medio de la zarza, le dijo: Moisés,
Moisés? Y respondió: heme aquí. Moisés todavía no conocía a ese Dios, porque él había sido enseñado bajo los principios egipcios de todos los dioses y todas las cuestiones religiosas en las cuales él estaba enseñado. Ahora Dios se le apareció, el Dios de Israel, el Dios que cambia vidas por un propósito especial. Y dice así, y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Moisés entendería esto? En ese momento no lo entendió al 100%, porque había sido enseñado bajo los principios egipcios. Y Dios le dice: tú no eres egipcio, tú eres hebreo. Y tus padres son Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cómo estaría la mente de Moisés en ese momento en el que él no entendía cuál era la voluntad de Dios en su vida? Es cuando el Señor apareció en nuestras vidas, hermanos, y nos llamó en ese momento complicado, en el que te habló por tu nombre y te dijo: tengo la oportunidad de que tú seas mi hijo. Moisés en este momento no entendió lo que Dios tenía planeado para él. Sigue diciéndose la palabra de Dios. Dijo luego Jehová. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo, porque está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exaltos, pues he conocido sus angustias. Y descendió para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha y tierra que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, heteos, amorreos, pereceos, heveos y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. Dice: ven por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo de los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Pongámonos en los pies de Moisés, hermanos. Moisés ya tenía 40 años viviendo en el desierto. 40 años antes había sido instruido bajo los principios egipcios. Se le aparece Dios y le dice: tú no eres egipcio, tú eres hebreo. Y tus padres son tan. Ahora yo te he llamado para que tú seas mi siervo y me ayudes a liberar al pueblo de Israel. Las palabras que dice Moisés tienen sentido humanamente, porque ya eran 80 años en los cuales Moisés no entendía su vida. Ahora, hermano, ¿cuántos años tienes? Si no entiendes que Dios te ha llamado para que tú seas luz y reflejes su rostro como Moisés, harías estas preguntas. Y sigue diciendo Moisés, y dice: Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te serás por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre un monte. Y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Otra pregunta: si yo no te he servido, Dios, no te conozco, ¿cómo me pides que yo vaya y les diga? ¿Me van a creer? Humanamente son preguntas que podemos hacer a Dios, pero Dios le responde: no, yo soy el que voy contigo y yo estaré contigo.
Dios preparó a Moisés como un gran siervo de él para mostrar su gran poder de rescatar a un pueblo, a 2 millones de personas de la esclavitud. ¿En qué paso de tu vida te encuentras que Dios está preparando tu corazón para que cambies el enfoque de tu vida, para servir al Dios de Israel? Y sigue diciendo más Moisés. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él me recordarás por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Otra vez: ¿de quién soy Dios? De tus descendientes desde Abraham. Entiende, Moisés, tú eres hebreo, no eres egipcio, ni tampoco al sistema que te estás adaptando hoy en día a ser cuidador de ovejas. Yo te he llamado para que vayas a rescatar a mi pueblo. Y dice así: en verdad os he visto y he visto lo que hacen los egipcios, y le he dicho yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, el ateo, el amorreo, el jebuseo, a la tierra del que fluye leche y miel. Y oirás su voz e irás tú y los ancianos de Israel, el rey de Egipto, y les dirás: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezca sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo os extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas, y haré en él, entonces os dejará ir. Dios está diciendo a Moisés cuál es el plan que tenía para poder rescatar a su pueblo. ¿Entendió Moisés al 100% el plan de Dios? En ese momento no lo entendió. Estaba en shock, viendo la maravilla de que la zarza no se quemaba, escuchando la voz de Dios, estando en la presencia de Él, recordando su vida anterior, de ser un egipcio, hebreo, y ahora donde le dice Dios: tú eres un hebreo, no eres egipcio. Ahora te digo, hermano, nosotros somos llamados hijos de Dios, y Dios nos ha dado la oportunidad de que tengamos vida eterna en Jesús. ¿Sigues viviendo tu vida pasada? ¿O ya te has renovado? ¿Has querido cambiar una vida religiosa? Moisés ya se había adaptado a 40 años de ser cuidador de ovejas. Por eso le dice a Dios: pues Dios, yo no soy apto para poder estar delante de Faraón o de llegar al pueblo de Israel y decirle: el Señor me manda, el Señor me pide. Por eso a veces nosotros no podemos honrar el nombre de Dios, porque nos adaptamos al sistema en el que estamos viviendo y no reconocemos el poder de Dios. Moisés aquí todavía no comprendía cuál era el plan de Dios que tenía en su vida. Y sigue diciendo más cosas. En el 4 dice: entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que yo no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te apareció Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Le dijo él: échala en tierra. Y la echó en la tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y la extendió su mano, y la tomó, y se volvió vara en su mano. Dice: por esto creerán que se te apareció Jehová, el Dios de tu padre. ¿El Dios de quién? De Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y le dijo además Jehová: mete tu mano en tu seno. Y la metió en su mano en su seno, y la sacó, y aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en su seno. Y luego a meter su mano en el seno, y la sacó de nuevo del seno, y aquí que estaba como la otra carne. Qué impactante ha sido para Moisés este momento, ¿no?
No había escuchado de Dios, había escuchado de los egipcios, de todos los dioses que tenían, de imágenes. Llegó a Madián, donde este hombre servía a Dios, pero como que Moisés ya estaba aclimatado a ver una vida tranquila, sin honrar a nadie. Y se le aparece Dios y le dice: Dios, ¿vas a hacer esto? Y Moisés: no, yo no soy apto para eso. Y le da señales. Y Moisés como que todavía no le caía el 20. Cuando el Señor vino a nuestra vida, hermanos, en esos momentos en los cuales el Señor cambió nuestro corazón, no entendíamos realmente qué es lo que Dios tenía planeado para nosotros. Y nos encontramos como Moisés, ¿no? Haciendo preguntas: y Dios, pues ¿para qué? ¿En qué tengo que hacer? ¿En qué tengo que servir? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Dios tiene un plan para Moisés. Y dice: si aconteciera que no te creyeren ni obedecieren la voz de la primera señal, creerán en la segunda voz. Si aún no te creyeren estando estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río, las derramarás en la tierra y se convertirán aquellas aguas que tomaran del río y se harán ¿qué? Sangre en la tierra. Otro milagro más. Si no me crees, Moisés, que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que Dios que tiene el poder de todo, con estas señales el pueblo te lo crea. Y sigue diciendo Moisés. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en hablar y torpe de qué. ¿Cuántas veces nos encontramos en esta situación, hermanos? Que el Señor nos pone oportunidades y nos dice dónde tenemos que estar trabajando, y respondemos como Moisés: pues es que yo no sé nada, Señor. Soy tartamudo, hablo lento. Moisés hablaría lento. 40 años antes había sido instruido en las mejores universidades de la vida. A veces ponemos obstáculos en nuestra vida para no honrar el nombre de Dios. Y Moisés lo muestra muy claro. Y Jehová le respondió: ¿quién te dio la boca? ¿Quién le dio la boca al hombre? ¿O quién hizo el mundo? Y al sordo, y al que ve, y al ciego. ¿No soy yo, Jehová? Ya he visto los milagros de la culebra y de su mano. Y aún así Moisés le dice: Señor, pues yo no soy apto. ¿Por qué te fijas en mí? Yo no sé hacer nada. Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y le dijo ahora: ay, Señor, envía tú, te ruego, por medio de que te debas enviar. O sea, pues yo no soy, Señor, el indicado. ¿A quién había escogido Dios en ese momento? A Moisés. ¿Y Moisés qué dijo? Pues no. Hace 40 años estuve allá, tomé una mala decisión, maté a una persona. Pues ya estoy bien cómodo en esos 40 años siendo cuidador de ovejas. ¿Para qué me quitas de esta comodidad? Mejor déjame como estoy. Manda al que tienes que mandar. ¿Y a quién tenía que mandar el Señor? A Moisés. Cuando Dios prepara el corazón de nuestra vida, hermano, tenemos que estar dispuestos a dejarnos guiar por su misericordia y su amor. Sigue diciendo más cosas Moisés. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y le dijo: yo no conozco a tu hermano Aarón, levita y el que habla bien, y aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y el hablar por ti al pueblo y será a ti en el lugar de tu boca, y tú serás para él un lugar de Dios, y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señal. Así fue Moisés, y volvió a su suegro Jetro y le dijo: iré ahora
y volveré a mis hermanos que estarán en Egipto para ver si aún viven. Ahora ya comprendió Moisés de dónde descendía. Sabía que ahora sí él era hebreo y que no era egipcio. Su vida pasada. Ahora, hermano, tú eres nueva criatura. ¿A quién pertenecemos? ¿Pertenecemos al antiguo Egipto o pertenecemos a la nueva creación de Dios? Moisés comprendió que él tenía un plan en su vida y que ahora era ir a mostrar las maravillas de Dios para las personas. Y Moisés mostró siendo un buen siervo de Jehová. Mostró grandes milagros, pudo ver la gloria de Dios. Él estuvo presente día con día, hablando con Dios y demostrando que él tenía un propósito para su vida. Más adelante podemos ver que él llegó a Egipto, habló con su hermano, llegó al faraón, hizo los milagros de convertir la vara en culebra, de meter su mano, sacar la leprosa, meterla, sacarla sana. Aún así Egipto no aceptó, convirtió el agua en sangre y aún así no quisieron dejarlos ir y Dios mandó 10 plagas y les pudimos ver cómo Dios va cambiando la vida de las personas. Un siervo de Dios siempre está buscando la dirección de Dios, hablando en su presencia, y Moisés día con día buscaba a Dios. En un principio no lo buscaba, estuvo en Egipto 40 años bajo la enseñanza egipcia, 40 años bajo el desierto cuidando ovejas. Dios se le aparece en su momento para demostrarle qué plan tenía con él y cómo cambiar su vida. Y en la Biblia también encontramos hombres, líderes que tomaron malas decisiones. Uno de ellos fue Saúl, cuando fue ungido como rey. En la Biblia encontramos mandatos donde dice Dios que solamente el sacerdote puede hacer sacrificios de holocaustos. Y cuando Saúl se encontraba en una circunstancia difícil, en una guerra contra los madianitas, él tomó la decisión de tomar el sacrificio en lugar de Samuel, y el Señor lo destituyó de ser un líder. Saúl demuestra cómo es un líder, una persona que toma decisiones bajo sus principios e ideologías. Y Moisés encontramos a un hombre que se dejó transformar por Dios. ¿En cuál etapa de vida te encuentras tú, hermano? ¿En la vida que quieres ser un líder? ¿Una persona reconocida? ¿Una persona que tiene el dominio bajo demás personas? ¿O aquel hombre que puede dejar reflejar el nombre de Dios? Y Moisés lo reflejaba muy claramente. Su rostro demostraba la gloria de Dios. Dice en un pasaje más adelante que cuando Moisés recibió los 10 mandamientos y bajó del Sinaí, no lo podían ver a su cara porque radiaba la gloria de Dios. Tuvieron que ponerle un velo porque no podían verlo a su rostro. Hermanos, cuando estamos en la presencia de Dios, reflejamos y emanamos la gloria del Señor. Ese es un siervo de Jehová, aquella persona que refleja la gloria de Dios. Tenemos que dejarnos guiar por el Señor para poder ser un siervo de Dios. Éxodo 3:2 habla de la manifestación de Dios, cómo se le mostró y le dijo que tenía que hacer, qué es lo que tenía que hacer como siervo de Jehová. Tiene que estar buscando el rostro de Dios. ¿Estamos buscando la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿O estamos dejándonos instruir para ser un líder o una persona que no honra a Dios?
Éxodo 34, 29, 35 habla de cómo el rostro de Moisés era muy distinto a los demás. Éxodo 34, 29, 35 dice así: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, y descendió del monte. No sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron ¿qué? Miedo acerca de él. Moisés, cuando se le aparece Dios, ¿qué fue lo que le dijo a Dios? Pues manda al que tengas que mandar, Señor, yo no. Ahora vemos a un Moisés transformado, que reflejaba la gloria del Señor. Cuando vino el Señor Jesús a nuestra vida y cambió nuestro corazón, ¿qué radiamos en nuestro rostro, hermanos? Una cara diferente a cómo Dios nos encontró. Aquí Moisés está reflejando la gloria del Señor. ¿Qué rostro estamos mostrando? ¿El rostro de nuestra vida pasada o el rostro como el de Moisés? Un rostro que radia la gloria del Señor. Dice que otros tenían miedo de cómo veían el rostro de Moisés. De aquel hombre que se negó a no trabajar para el Señor, ahora estaba a la sumisión del Señor, dejándose guiar para reflejar la gloria del Señor. Otra instrucción que nos tenemos ahora en el Nuevo Testamento acerca de los siervos. ¿Qué es lo que tiene que ser un siervo? Vamos a ir a Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Aquí encontramos otra anécdota, ahora con los discípulos del Señor, con los hombres que tenían la presencia del Señor Jesús en sus vidas y no entendían cuál era el propósito de un siervo de Dios. Ellos entendían que tenían que ser líderes. Y dice así: entonces se le acercó la madre de los dos hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él y pidiéndole algo, y le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena en tu reino que se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pides. ¿Podéis beber del vaso que yo os he de beber y ser bautizado con el bautismo con el que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: ¿podemos? Y él les dijo: a la verdad de mi vaso podéis beber, y con el bautizo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero sentarnos a mi diestra, a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quien nos haya preparado mi Padre. Cuando los 10 oyeron, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándoles, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros, ¿será qué? Nuestro servidor. Mateo 20, del 20 al 28. Mateo 20, 20 al 28, donde habla acerca de que esos discípulos estaban todos perdidos, ¿verdad? Se me fueron, ok. De que ellos pedían, uno estar a la derecha del Señor y el otro a la izquierda. ¿Qué estaban buscando? Pues ser reconocidos, estar allá en la presencia de Dios, y pues ahí está Juan, ahí está el hermano, privilegiados. Y dice el Señor: no, no se equivoquen, así no es en el reino de Dios. Y dice que si quieres ser grande, tienes que servir a los demás.
¿En qué etapa de vida te encuentras, hermano? ¿En querer ser reconocido, amigo que nos visitas? ¿Ser reconocido por las demás personas? ¿O ayudar a otras a que conozcan al Señor? Moisés mostró en un principio cómo ser un líder, persona que se deja guiar y toma las decisiones al momento. Y después vemos a un Moisés transformado por el Señor, que mostró cómo ser un siervo de Jehová. Y en el Nuevo Testamento encontramos que el Señor Jesús les pone el claro ejemplo a los discípulos de qué es lo que tenía que ser un siervo del Señor. Y otro claro ejemplo lo encontramos también en Pablo. Pablo era un buen líder con los judíos. Fue instruido a los pies de una persona muy grande en el pueblo de Israel. Y lo que tenía él era ímpetus como todo un líder, que buscaba a los cristianos y los asesinaba. Y en los testimonios que da Pablo en Hechos, dice que él estaba presente en la muerte de Esteban, ahí al frente, recibiendo las capas de los demás para que lo pudieran apedrear, como todo un buen líder. Pero cuando el Señor se apareció en su vida, cambió todo el panorama. Ahora él estaba sirviendo a ese Dios y no tomaba venganza, no tomaba ímpetus bajo su propio dominio, sino que el Señor le ayudaba en su vida. Ahora la pregunta es, cuando te encuentras en algún conflicto, ¿cómo reaccionas? ¿Reaccionamos como Moisés en un inicio? ¿O reaccionamos a la mitad de nuestra vida cómodamente, no tomamos ninguna decisión, como Moisés? O después, como Moisés, aquel hombre transformado por el Señor, donde pudo ayudar a 2,5 millones de personas a demostrar la gloria de Dios. O como Pablo, siendo un perseguidor, a ser una persona que compartía las buenas nuevas para la gloria del Señor. ¿En qué etapa de vida te encuentras? ¿En querer ser un líder o dejar transformar tu vida como estos hombres? Fue difícil para Moisés porque puso muchas barreras ante Dios. Pues Señor, yo no soy el indicado, ¿yo por qué? ¿Y por qué yo? No tengo palabras, Señor, no sé hablar, no me van a creer. ¿Cuántas veces nos encontramos así? Queriendo decir al Señor, no, pues no, yo por qué? ¿Por qué me llamas a mí? Mejor manda a Jolanito, llévalo a él que tiene más palabras, más expresión. No, hermanos, el Señor toma a hombres comunes y corrientes como usted y como yo, como el mismo Moisés, para demostrar su gloria a las personas. ¿Estás dispuesto a que el Señor te ayude a cambiar tu vida? Moisés estuvo en la presencia de Dios, pudo ver la gloria del Señor y fue transformado. Hoy en día el Señor nos te va a aparecer de esa manera, hermano y amigo. Tenemos aquí su palabra para encontrar a ese Señor que transforma vidas. ¿Estamos dispuestos como iglesia a que el Señor nos transforme? ¿O queremos seguir siendo más del montón? Porque hay muchos países que necesitan líderes. Pero hay muchas naciones que necesitan siervos del Señor para que las vidas de esas personas sean transformadas y puedan ver la gloria del Señor. Esos 2,5 millones de personas pudieron ver la gloria del Señor. Cuando Moisés subió a la montaña, veían relámpagos, veían fuego que descendía en la montaña. Cuando Moisés bajó, vieron un rostro transformado que irradiaba la gloria del Señor. Así tenemos que ser como hijos del Señor, de ese Dios glorioso, reflejar con nuestra cara y nuestras actitudes que somos transformados por el Señor.
A pesar de que a veces nuestra vida va a tener circunstancias complicadas y difíciles, el Señor estará con nosotros. Porque si podemos, vamos a empacar un poquito más con Moisés, encontró una nación que peleaban con él, murmuraban contra él. Y ahora, ¿por qué nos trajiste aquí al desierto? Queremos carne, ya me harté del maná, ya me harté de esto. Pero el Señor fue fiel con Moisés. Y a pesar de que él tomó malas decisiones, el Señor le permitió ver la gloria que tendría el pueblo de Israel, de tener la tierra prometida. Dejemos que el Señor transforme nuestra vida como Moisés lo permitió y como Pablo también lo permitió en su momento. De ser ese perseguidor de la iglesia, de ser ese hombre que tenía ira en su corazón, ese ímpetu de quitar la vida porque no servían al Dios que él creía que servía. Después vemos a un Pablo transformado y dando ánimos de servir a nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué etapa te encuentras? ¿O qué es lo que quieres hacer con tu vida? Oremos. Mi buen Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, porque encontramos hombres como Moisés, también como Pablo, en los cuales tu gloria fue manifestada grandemente. Y ellos pudieron ver tu gloria y tu rostro, Dios. Permítenos ser esos hombres que tú quieres que seamos, Dios. Ser transformados y ver tu gloria día con día. Permítenos ser como Moisés, Padre, que pudo ver tu rostro y reflejar a las personas que lo rodearon. Bendito sea, Señor Jesús. Amén.